Saludos. Titulamos este vídeo ¿Lo denso mueve a lo sutil? Reflexiones cóncavas 1. Cosmos cóncavo-convexo 44. Con este vídeo iniciamos una serie que hemos titulado Reflexiones cóncavas. Con esta serie queremos exponer una serie de pensamientos para que cada persona reflexione sobre ellos si lo considera oportuno, porque consideramos que nos puede dar orientación donde está o donde se debe encontrar la proximidad de la verdad. Entonces, la pregunta más concreta que nosotros proponemos para la reflexión sería: ¿lo más denso y más pesado mueve a lo más sutil y más ligero? Esa sería la pregunta. Y esta pregunta nosotros nos la vamos a contestar o la vamos a plantear a nosotros mismos. Y lo vamos a hacer usando lo que ya hemos denominado un pensamiento simple y profundo, utilizando los dos hemisferios cerebrales, el izquierdo más racional y más dijéramos, enfocado a lo concreto y a lo material, y el derecho, que es más intuitivo y más enfocado hacia la totalidad. Y también semejante instrumento también se puede denominar como pensamiento arborescente, es decir, un tipo de pensamiento que no va de causa-efecto, como es el establecido en la teoría cientifista, que solamente utiliza porciones parciales de la realidad, sino que el pensamiento arborescente pues se concibe como un árbol que se va construyendo a lo largo de la vida, en el cual existen muchas ramas y cada rama, por supuesto, pues es una faceta de conocimiento y se puede pasar de una rama a la otra e interactuando entre ellas pues se llega, dijéramos así, a una comprensión instantánea. Así, por ejemplo, una rama, por ejemplo, que pudiera ser la biología, que una persona esté muy dotada en esa rama y ahora, por ejemplo, enfoque su conocimiento, por ejemplo, en el espacio, pues entonces hace un trasvase o hace una comunicación entre ambas ramas y de una manera que no es de causa-efecto, sino de una manera simultánea, pues obtiene claridad de pensamiento y obtiene claridad de comprensión. Entonces nosotros estas preguntas y esta serie de reflexiones cóncavas pues las vamos a realizar desde esta metodología. Entonces, aplicando la pregunta inicial, ¿lo denso mueve a lo sutil? Pues aplicándola, por ejemplo, a nuestro entorno próximo, a lo que conocemos, a lo que tenemos cerca y conocemos, como por ejemplo, la aplicamos a todos los organismos que gozan de autonomía, porque precisamente estamos hablando en la pregunta, estamos planteándola si mueve lo denso a lo sutil. Si mueve es que da una autonomía. Pues bien, aplicamos la pregunta a organismos autónomos, que serían evidentemente pues los organismos vivos, toda la vida que goza de autonomía, y entre ellas pues por ejemplo nos podemos centrar en nosotros mismos como organismos vivos y la analizamos la parte más densa, las partes más densas de las que estamos compuestos y las partes más sutiles de las que estamos compuestos, para aplicarles la pregunta. Entonces, por ejemplo, en las partes más densas y más materialmente compactadas, dijéramos, pues tenemos ahí, por ejemplo, la estructura ósea, los huesos. Los huesos, en este punto de interpretación, serían las estructuras más densas, los huesos y, por ejemplo, los músculos. Esos serían estructuras que entrarían dentro de lo denso, o de lo más denso, o de lo progresivamente denso en nuestro organismo, al igual que el de todos los seres vivos. ¿Y cuáles serían entonces el tipo de estructura que tendería hacia lo sutil? Pues
evidentemente lo que tendería hacia lo sutil serían estructuras, por ejemplo, de tipo médula o de tipo cerebro, de tipo estructura cerebral, o evidentemente pues las estructuras nerviosas. Las estructuras nerviosas, pues porque esas serían de lo más sutil, tan sutil que incluso en determinados grados serían imperceptibles. Entonces, aplicando esa pregunta, que si lo denso mueve a lo sutil, y aplicándola al organismo, pues nosotros pensamos que cada persona puede llegar a la misma conclusión que nosotros. Es más, no tenemos ni que decirla, que cada cual se la pregunte, se la haga a sí mismo, viendo las estructuras del propio organismo, cuáles son las que mueven a las otras y cuáles son las que son movidas. Entonces nosotros, evidentemente, pues, según desde nuestra percepción, pues nuestra convicción es que las estructuras más sutiles son las que mueven a las más densas, y no al revés. Esa es nuestra comprensión, y pensamos que cualquier persona puede llegar a esa convicción, a no ser que la confusión y el confusionismo inducido lo tenga ya incapacitado. Entonces, aplicando de este modo arborescente esta misma pregunta y esta misma respuesta al sistema espacial establecido, pues el sistema espacial establecido, pues comprobamos que lo denso y pesado es lo que sostiene y ordena todo el universo. Eso es lo establecido. Lo establecido, según desde nuestra opinión, investigación, falsamente establecido, que lo denso y lo pesado sea el que tenga ordenado todo el cosmos, todo el universo ordenado, de tal manera que las fuerzas gravitatorias son las que ordenan todo el cosmos. Entonces, así hasta llegar a una densidad casi infinita, dijéramos, casi infinita de pesadez, que se concretaría en lo que últimamente se está divulgando e imponiendo, que serían los llamados agujeros negros. Entonces, eso sería lo que sostiene todo este universo y este sistema espacial establecido. Y nosotros decimos y afirmamos, no puede ser así, no es así. Eso es totalmente incoherente con la realidad que nosotros comprobamos en toda la vida autónoma, en lo más perfecto. ¿Cómo va a ser precisamente una totalidad lo contrario de lo observado en lo próximo, en lo concreto y en lo verdadero? Entonces, nosotros decimos, lo denso no mueve, sino que lo denso es movido por lo sutil. Y entonces, siguiendo con esta convicción, seguimos afirmando la gravedad pesada precisamente porque la misma palabra, cuando una persona es ligera, pues él dice, estás ingrávido. Claro, cuando estás pesado, pues es que estás muy, muy grave. Pero gravedad también tiene connotaciones negativas, por supuesto. Entonces decimos, la gravedad es falsa. El éter, que es lo sutil, y precisamente la otra palabra relacionada con éter sería lo etéreo es muy sutil, pues ese es el verdadero, el éter, y en toda nuestra construcción espacial del cosmos, pues hemos colocado en el centro lo hemos colocado el éter fuente, el éter, que es lo sutil. Entonces, eso es, este tipo de pregunta y este tipo de pensamientos es profundo, es simple, es sencillo. Ya sabemos que nos van a decir que nosotros estamos confundiendo la velocidad con el tocino. Sabemos que nos lo van a decir, y sabemos que nos van a decir que tiene que ver una cosa con otra. Pues nosotros decimos, tiene todo que ver, porque todo el universo en realidad, y esto ya está reconocido por gran parte, son fractales, es decir, unos mismos modelos son los que se repiten. Entonces, ¿cómo va a ser el modelo teórico, pero que está establecido como ley, de la gravedad
el verdadero cuando se contradice con todo el entorno circundante? Bien, entonces nosotros dejamos esta pregunta aquí. Lo denso mueve a lo sutil para que cada persona la reflexione. Pensamos que este tipo de reflexión nos puede ir encaminando hacia cuál puede ser la teoría más comprensiva y más verdadera sobre esta realidad. Entonces, háganse esta pregunta inicial. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.